Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Pum, 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 pum. ¡Qué barbaridad, eh! Mamá. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conmigo 13. Vamos a esperar uno más, así no es mala suerte, y empezamos. Aunque Jonathan son dos, con Jonathan. Muy bien, somos 14, entonces empezamos. Bueno, oramos, jóvenes, amantes del Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros, Señor. Gracias por tu asistencia especial en este tiempo especial, Señor. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que todas aquellas cosas que están ejerciendo presión sobre nuestras vidas, toda inquietud, toda preocupación, Señor, aún el cansancio del día, que tú te lo lleves. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que ahora tu Espíritu Santo comience a obrar en nuestra vida de una manera especial. Te pedimos que tú tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que nos disponemos a partir de este momento a recibir todo lo que hoy preparaste para nosotros. Señor, te damos muchas gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar viendo ahí la ficha 2. Espero que la hayan entregado todos. No revisé, no controlé todavía. Solamente las recibí. Pero no les... Sí, las vi. Algunas las vi. Las vi llegar. Las vi llegar bien. Así que bueno, vamos a ver ahí la ficha 2. La primera pregunta dice, ¿por qué cree usted que la cuarta dispensación se llama dispensación de la promesa? Bueno, acá la verdad que me gustaría preguntarle, que ustedes me contestaran. Eso es lo que me falta, ¿no? Me hace un poquito... Esto es lo que me hace un poquito dura la clase, ¿no? No tener el feedback en la respuesta a ustedes. Pero bueno. Estoy mirando... me acaba de venir algo a la mente. Que Matías preguntó si era a las 20:20 la reunión, y yo le contesté con un sticker, y una de dos, o tuvo algún problema para sumarse, o no entendió el chiste, o entendió el chiste y se ofendió y no viene más, no sé qué pasó, que no está. Le voy a mandar un mensaje de WhatsApp. A ver, vamos a tomarnos un instante. Esto es en vivo. Vamos a mandar en vivo un mensaje acá. Solamente porque es el hijo del pastor, si no... A ver. Ahí está. ¿Qué tal, señor Brieva? ¿Cómo le va? Dios continúe bendiciendo su vida, familia y ministerio. Estoy un poco asustado porque no lo veo en el grupo de Zoom.
y tengo miedo de que mi respuesta a su pregunta no solamente no lo haya satisfecho, sino que no lo haya entendido. Así que ya estamos todos menos usted. Así que si gusta sumarse, nos va a dar un placer enorme recibirlo y compartir con usted este tiempo tan particular. Gracias. Bueno, bien. Entonces, ¿por qué cree usted que la cuarta dispensación se llama de la promesa? Porque en realidad todas las dispensaciones tienen una promesa, de alguna manera. El tema es que este tiene el nombre de la promesa, porque la promesa es la que se encuentra específicamente en Génesis 22:17, donde Dios dice que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, refiriéndose específicamente a Jesucristo. Por eso es, como usando un lenguaje actual, por decirlo así, es la promesa. Hay un montón de promesas, pero esta es la promesa, ¿no? Básicamente tiene que ver con esto, con que esa promesa que habría de venir, no hablo del Mesías, pero ineludiblemente está refiriéndose o remitiéndonos a Génesis 3:16, donde el Señor dice que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, ¿no? Bien, así que la respuesta básicamente va por ahí. Esta era una pregunta para pensar, porque no estaba en la carpeta, así que no sé si conseguí ese propósito, pero supongo que sí, que deben haber pensado un rato, más allá de que hayan acertado o no, por ahí anduvieron cerca, después los voy a mirar a las fichas en particular. Bien, la segunda dice, en algún momento de la historia, Israel se extendió hasta los límites mencionados en Génesis 15:18, ¿sí o no? ¿Y qué implica eso? Bueno, nosotros sabemos que la mayor extensión territorial de Israel, que casi podríamos decir que fue un imperio, chiquito, pero imperio al fin, que fue durante el reinado de David y Salomón. ¿Sí? Durante el reinado de David conquistó todas las naciones vecinas, con una característica muy, muy particular que ustedes probablemente recuerden, que es que David nunca atacó a ninguna nación, siempre se defendió. ¿Sí? Es decir, nunca David inició una campaña militar contra una nación vecina con el propósito de conquistarla o de tomar su territorio. Nunca lo hizo. Sino que cuando las naciones vecinas atacaron a Israel, David se defendió. Y se defendía bastante bien el amigo David, así que le daba semejantes palizas y terminaba conquistando su territorio. Después Salomón habría de consolidarlo, todo el reino de Israel, lo consolidaría a través de alianzas. Ustedes saben que el nombre Salomón, ¿cuántos saben lo que significa Salomón? El nombre, ¿alguno se acuerda? ¿No? Salomón significa pacífico. ¿Sí? Cuando David decide en su corazón levantar un templo para Dios, Dios le dice que él no puede hacer un templo para él, debido a que sus manos estaban llenas de sangre. Y le dijo, pero va a ser tu hijo el que lo levante, ¿no? Ustedes se acuerdan la historia, David, todo lo que juntó para el templo, y finalmente Salomón va a levantar el primer templo en Israel sin guerrear, pero la consolidación del reino de Israel vino a través de que Salomón, escuchá esta táctica que usó Salomón porque es espectacular, se casó con las hijas de todos los reyes de alrededor.
se casó con la hija del rey de Edom, se casó con la hija del rey de Moab, se casó con la hija del rey de Amón, se casó con la hija del rey de Siria, se casó con la hija del rey de Fenicia, se casó con la hija del faraón, se casó con la hija del rey de los filisteos, así que el tipo era el yerno de todos los reyes que lo rodeaban. ¿Quién iba a atacar al yerno? Así que este Salomón era alto pillo, y bueno, así consolidó el reino. La cuestión es que en los tiempos de Salomón alcanzó la máxima extensión territorial, pero nunca llegó a Mesopotamia, que es el límite este, ¿sí? El límite oriental nunca llegó hasta Mesopotamia. Por lo tanto, de un segundo. No me deja entrar, dice. A ver, denme un segundo, que le vamos a enviar esta. ¡Ay, Dios santo! ¿Dónde tengo WhatsApp? ¿Alguien le puede mandar a Matías Brieva la invitación para entrar en la sala, por favor? ¿Me hacen la gauchada? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si nunca llegó a esos límites, quiere decir que si Dios prometió que iba a llegar hasta ahí y no llegó, quiere decir que esa promesa se encuentra en el futuro. Esto es lo que quiere decir. Que esa promesa se encuentra en el futuro. No solamente en el futuro de su tiempo, sino hasta para nosotros está en el futuro. Porque nosotros nunca vimos, o ninguna generación vio a Israel llegar hasta Mesopotamia. Eso quiere decir que la promesa que Dios le hizo a Israel, esta promesa en particular, todavía está por cumplirse. ¿Sí? Que se va a cumplir claramente en el reinado milenial de Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, así que solamente hasta ahí. Les recuerdo que si hay algo que no se entiende bien, que habiliten el micrófono y hablen y pregunten. Si ustedes no preguntan, yo sigo dando por sentado que entendieron todo. ¿De acuerdo? La tercera está buenísima, la tercera pregunta está buenísima. No sé qué contestaron ahí, ¿no? Pero dice, ¿qué papel cree usted que juega Ismael y su descendencia en la historia de la redención humana? La respuesta es ninguno. No. Nada más. Ninguno. No juega ningún papel. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué este profesor se hace tanto gracioso y me tuvo 30 horas pensando la respuesta para esta pregunta y la respuesta estúpida era ninguno? Bueno, es que en realidad ni la pregunta es estúpida y mucho menos la respuesta de ustedes, que es inteligente porque estuvieron pensando. La respuesta es, tiene que ver, o la pregunta mejor dicho, tiene que ver con que Abraham es el patriarca que recibe la promesa y que Ismael es hijo de Abraham. Entonces, hay dos motivos. El motivo uno es que alguno podría pensar qué pasó con Ismael, hay una promesa para Ismael también, a Ismael le dijo que iba a ser padre de una nación grande, etcétera, etcétera. Y el segundo, y no menos importante, es que el Islam, ¿sí? El Islam, la religión de los musulmanes, sostiene que es Ismael el heredero de la promesa y no Isaac, ¿sí? Y que por lo tanto Ismael es el patriarca y de quien viene la salvación del mundo. ¿Se entiende? Es una cuestión de... Este es el tema que ustedes tuvieran bien en claro esto. Era un disparador para yo poder hacer este comentario. Bueno, ahí está, vino Matías. Bienvenido, Matías. La cuarta. ¿Cuál fue la falla del periodo de la promesa? Bueno, acá en realidad no había ninguna trampita porque está escrito esto, ¿no? Pero por ahí alguno lo pasó por alto. ¿Cuál fue la falla? Es decir,
el diseño de los cuadros de las dispensaciones tiene una cierta dinámica, una estética, que es inicio, pacto, responsabilidad, fallo, juicio y fin. ¿Sí? Son 6 columnas. Entonces, para mantener esa estética, por decirlo de alguna forma, completamos el casillero del fallo en la etapa de dispensación de la promesa, pero en realidad no hubo ninguna falla. ¿Sí? No hubo ninguna falla, no fue una falla el descenso a Egipto, el que haya habitado en Egipto. Si bien estaba implicado que Abraham no tendría que haber ido a Egipto y fue, la realidad es que, bueno, había hambre en la tierra, pero en ningún momento se lo ve en el texto bíblico a Dios cuestionándole a Abraham. En ningún momento se ve un cuestionamiento de parte de Dios a Abraham por haber ido a Egipto. ¿Sí? Entonces, bueno, y después cuando estamos hablando ya del descenso de Jacob con toda su familia, fue una cosa casi, podríamos decir, forzosa y evidentemente planeada que ellos descendieran a Egipto. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que es un fallo, pero como dice la carpeta, en algún lado, por ahí lo escribí en algún lado, no fue una falla, pero ¿cómo? Cuando ellos estuvieron en Egipto, terminaron en un periodo de servidumbre, en un proceso que terminó en una esclavitud durísima. Entendemos que esto fue una especie de juicio, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y como digo, para mantener esta dinámica que tiene estos cuadros, entendemos la servidumbre en Egipto como un juicio de alguna manera. Y, bueno, entonces la respuesta, en definitiva, a la pregunta 4, ¿cuál fue la falla del periodo de la promesa? Ninguna, no hubo una falla, ¿sí? Sino que solamente hemos intentado mantener esta dinámica, esta estética de los cuadros y lo hemos mantenido así, pero para que ustedes lo tengan bien claro y no mueva confusión. Podríamos haber puesto fallo ninguno, juicio ninguno. Podríamos haberlo puesto así también, pero bueno. Es una interpretación, ¿sí? Después dice, la pregunta 5, ¿dónde comienza la dispensación de la ley? Y ustedes tienen ahí en la carpeta que comienza en Éxodo 19:2. Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Sí? Marcamos este hecho como que ahí van a partir de ahí comienza la historia donde se divide hasta el Sinaí. Israel fue un pueblo, ¿sí? Desde el Sinaí en adelante, Israel comienza a ser una nación. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué es lo que produce el cambio? ¿Por qué pasa de ser un pueblo a ser una nación? Pasa que en el monte Sinaí, Israel va a recibir por decirlo de alguna forma, su constitución nacional, ¿sí? Allí en el monte Moisés va a recibir los 10 mandamientos y va a recibir las leyes, y estuvo ahí 40 días en el monte recibiendo instrucciones de parte de Dios, y a partir de ahí Israel sale constituida como una nación, ya no como un pueblo, sino como una nación, ya que tiene sus leyes, sus estatutos y sus ordenanzas. Y después de Josué, cuando entra en la tierra, habría de convertirse. No pasó con Josué, debido a todas las circunstancias que ustedes conocen del periodo de los jueces, pero recién ahí se constituye en un estado. ¿Por qué? Porque no tenía tierra. Era una nación, pero no tenía tierra.
cuando tuvo la tierra se transformó en un estado. ¿Sí? Son algunos detalles para que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, la 5 comienza con el éxodo, la salida de Egipto, y comienza ahí, bueno, en el monte Sinaí, donde va a recibir la ley. Por lo tanto, ahí va a comenzar el periodo de la ley. ¿En qué versículo Dios indica la condición del pacto en el Sinaí? Habíamos dicho que el pacto del periodo de la ley, el pacto mosaico, es un pacto condicional. Es decir, que Dios se compromete a bendecir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía una serie de condiciones para cumplir, para que Dios hiciera su parte. Y lo que Israel tenía que hacer lo podemos resumir en la frase guardar la ley. En el versículo 5 del capítulo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro, reinos, sacerdotes y gente santa. Es decir, ahí encontramos, en 19.5, encontramos la condición del pacto, ¿sí? Que no es más que guardar la ley. Dice, ¿cuál fue el triple propósito de Dios con el pacto que le propone a los israelitas? Bueno, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Hacer de ellos un tesoro especial, hacer de ellos un reino de sacerdotes y hacer de ellos gente santa. Ahora, en realidad, ¿cómo decirlo? Hay un propósito ulterior, es decir, el propósito es este para con Israel, pero a la vez Dios llama a Israel con un propósito que es el que fuera un reino de sacerdotes. Ahí está el aspecto clave para hacer que el corazón de los habitantes de la tierra se vuelva al Creador. ¿Sí? Israel tenía como propósito ser todo un pueblo, toda una nación de sacerdotes. Es decir, cada uno de ellos tenía el trabajo y la responsabilidad de hacer que el mundo se volviese a Dios. ¿En qué manera? La principal es mostrando una manera alternativa de vivir, ¿sí? Mostrando la religión verdadera, la religión revelada. Y ¿saben qué? Y esto presten mucha atención. ¿De qué manera? Esto es una pregunta y les pido que alguno habilite el micrófono y me conteste, por favor. ¿De qué manera Israel podía demostrar que el Señor era el Dios verdadero? Esto es una pregunta para que alguno junte coraje, habilite el micrófono y me responda, por favor. ¿Cómo podía Israel demostrar de que el Señor era el Dios verdadero? Porque cada nación tenía su propio Dios, ¿sí? Los amonitas tenían a Quemón, los filisteos a Dagón. Profe, Dale, Sofía. yo, Sofía, Dale. tiro. Yo por lo que estuve leyendo, o sea, Dios se glorificaba justamente porque ellos eran esclavos y ahí Dios se glorificaba, no sé, pienso yo,
que Dios se glorifica en medio de la esclavitud, por ejemplo, en este caso. Sí, ¿de qué manera? Lo dijiste en la mitad, completar la frase. Rescatándolos de la esclavitud, Dios se glorifica. ¿Cómo? ¿Cómo lo rescató? No sé. Mostrando su poder. Dios manifiesta su poder y muestra la diferencia con todos los dioses de la tierra. Mostró la diferencia con Nabucodonosor, con Belsasar, los reyes de Babilonia, y lo mostró con cada rey de las naciones de alrededor. Es decir, Israel, por supuesto que tenía que hacer un trabajo llamémosle así, de evangelización, ¿sí? Pero básicamente ellos tenían que vivir su vida y la obediencia a la ley implicaba la manifestación del poder de Dios. Es decir, por ejemplo, una ley establecida ahí en Levítico decía que cada 7 años ellos no tenían que sembrar. A ver, ellos vivían del campo. Y Dios le dijo, 6 años sembrás y cosechás. El 7º año no sembrás. Un disparate, ¿sí? Una locura. ¿Cómo no van a sembrar si viven de eso? ¿Sí? El tipo que siembra trigo, que siembra maíz, que siembra soja, lo que sea, vive de eso. ¿Cómo va a vivir ese año? Dios le dice, vos no siembres, que yo te voy a sostener, pero la tierra tiene que recibir su descanso. Esto es un principio botánico básico, elemental, pero que Dios lo pone en la ley. Ahora, un año sin sembrar, ¿sí? ¿Cómo se le da descanso a la tierra hoy en día, a las tierras de cultivos? Cambiando los cultivos, ¿sí? Por ejemplo, es uno de los problemas de los sojeros, que como la soja era lo que más plata daba, sembraban soja, y eso la destroza la tierra. O sea, la tierra después de varias siembras de soja, la tierra queda prácticamente sin nutrientes. Entonces, con los recursos, con los cultivos alternativos, la tierra se va renovando, pero Dios dice, el 7º año no. Entonces, esto era una muestra del poder de Dios. La fe del pueblo de Israel tenía que acompañar ese poder. Porque si ellos no lo hacían, ¿cómo Dios iba a mostrar su poder? Y así con tantas otras cosas. El tema de, yo te daré la lluvia en su tiempo, en esa región la lluvia es bastante escasa, y hay hasta el día de hoy, se mantiene como en los tiempos bíblicos, una lluvia temprana, ¿sí? Esa famosa lluvia temprana y tardía se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Esas estaciones. La lluvia temprana es la que prepara la tierra para recibir la semilla, y la lluvia tardía es la que llega sobre el fin, cerca de la cosecha, para terminar de madurar a las plantas, ¿no? Pero entonces, Israel iba a demostrar a las naciones del mundo, por medio de su fe, la manifestación del poder de Dios, y que el mundo pudiera ver, entender y creer que el Señor era el Dios verdadero. Profe. Sí. De hecho, creo que, bueno, a través de lo que fue el cautiverio, ¿no? Babilónico, que pasar, ¿no? Creo que Ciro, por escuchar, digamos, de este poder, creo que agarró y los dejó prácticamente libres, digamos, ¿o no? No. Eso, digamos que eso es, a ver, ¿cómo lo digo? Es la historia mal contada. Porque Ciro liberó a todos los pueblos, no dejó a ninguno, no fue exclusivo para Israel. Fue una medida imperial, liberar a todas las naciones que habían sido cautivas en Babilonia. O sea, no fue una cosa exclusiva con Israel. Pero bueno, el relato bíblico, si uno no... Por eso es tan importante, algo que yo les menciono siempre, estudiar el contexto histórico de los libros y qué cosas
fueron pasando. Cuando Ciro conquista Babilonia, liberó a todos los pueblos, no solamente Israel. Por lo tanto, no podemos contabilizarlo como si hubiera sido todos quedaron y solamente Israel les permitió. Lo que pasa es que la Biblia cuenta lo que le pasó a Israel nada más, o a Judá si prefieren, pero no cuenta lo de las demás naciones porque no le interesa contarlo, pero ocurrió, ¿sí? Entonces, no. Sí. Es verdad lo que dice Judá. No te escucho bien. ¿Ahí me escuchás? Por ahí no está el micrófono. ¿Me escuchás ahí? Más o menos. De hecho, está bien como decís vos, profe, porque era Judá en realidad, porque después por otro lado estaba Efraín también. ¿Por otro lado? Fue otro. Por otro lado estaba Efraín también, ¿no? Claro, por eso las tribus del norte se habían perdido. Las tribus del norte habían ido en cautiverio con el imperio asirio y fueron diseminados por la tierra de aquel entonces y se perdieron. No se sabe qué fue de las 10 tribus de Israel. Y se dice 10 y no 11 porque Judá asimiló a Benjamín. La tribu de Benjamín estaba en el medio del territorio de Judá y terminó siendo una tribu pequeña, terminó siendo asimilada por Judá. Y las otras 10 tribus fueron llevadas cautivas por los asirios y quedó despoblado el norte y se perdieron. No se supo más nada de ellos y solamente Dios sabe dónde están. Literalmente solamente Dios los conoce, que bueno, nos vamos a enterar en la tribulación porque van a volver a aparecer, ¿no? Dice la palabra de Dios que en el tiempo de tribulación Dios va a elegir 12.000 de cada tribu. Y si no, nadie sabe qué pasó, ni los judíos saben qué pasó con las tribus. ¿Sí? Hablan de la dispersión. Entonces, evidentemente Dios tiene el registro intacto, ¿no? Sabe dónde está cada uno, quién es el tatara nieto de cada uno. Así que ahí en el periodo de la tribulación van a aparecer. Pero la realidad es que estaban perdidas y que lo que decimos de Ciro en realidad fue para todas las naciones. Pero bueno, al tener el relato bíblico que solamente cuenta lo que pasó con Israel, pareciera que fuera solamente con Israel, pero no fue así. Entonces, a donde yo quería llegar era a esta pregunta del millón. ¿Cómo debiera hacer la iglesia para demostrar que el Señor es el único Dios verdadero? ¿Qué les parece? Exactamente de la misma manera. Siempre fue el plan de Dios. El plan de Dios no es otro que darse a conocer a través de la manifestación de su poder. Porque si fuera un tema de chamullo, entonces los testigos de Jehová agarran un tipo que habla bien, que conoce bien todos los libritos de ellos, y presenta su doctrina y se hace irrefutable. Porque el tipo tiene un chamullo bárbaro, te discute, te debate, y papá. O un sacerdote católico. Un sacerdote católico que tiene un conocimiento profundo de la doctrina. Yo les garantizo, pero les garantizo porque yo lo viví. Un católico que tenga un conocimiento profundo de la doctrina, no le vas a ganar tan fácil como con la Biblia, como pensamos algunos de nosotros que somos re cancheros, porque tenemos re clara, hicimos el IBE, lo tuvimos a profesora Gerardo. Y te digo que te matan. Yo tuve discusiones bien, debates, me refiero, con católicos a los que un par de veces me taparon la boca y tuve que volver a las escrituras y pensar mucho y literalmente hacer teología para poder refutar lo que me decían. ¿Sí? Es decir, que si fuera un tema permítame la expresión, de chamullo, iría por ahí. ¿Qué le pasó a Pablo en Atenas? Pablo
cuando entró en Atenas, más allá de enojarse, se calentó con todo lo que veía, ¿no? Entró y estaba un gauchito Gil por acá, un Sal la Muerte por allá, y qué sé yo, ¿no? Y la de Satanudo por acá. Y se volvió loco Pablo. Y fue ahí a donde se juntaban los hombres de Atenas, y el tipo sucumbió a la tentación de ir al terreno de ellos. Predicó con filosofía Pablo en Atenas, se hizo el filósofo, la tenía reclara y se hizo el filósofo. ¿Y qué pasó? Ninguno se convirtió. Bueno, sí, se convirtió un tal Dionisio, que era un dirigente de Areópago, pero no se convirtió nadie. Y fíjense qué extraordinario que Pablo se va de Atenas para Corinto. ¿Sí? El libro de los Hechos muestra que de Atenas, después de este hecho en el Areópago, él va para Corinto. No sabemos bien qué pasó en Corinto, pero le escribe la carta después. Y cuando le escribe la carta Pablo a los corintios, lo primero que les dice es: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Había aprendido en Atenas. En Atenas aprendió la lección. Dijo: los quise chamullar y con chamullo no funciona. Por más que tenga un chamullo bárbaro, no funciona. Funciona mostrando el poder de Dios. Y esta es la clave. ¿Cómo estamos trabajando hoy como iglesia? ¿Cómo estamos funcionando? Tenemos un montón de planes, tenemos un montón de estrategias, nos esforzamos mucho, predicamos mucho. Todas esas cosas son buenísimas. Pero la clave siempre fue la demostración del poder de Dios. Así que ya está por terminar este bloque. Yo lo que quiero que se queden con esto en la cabeza. Es el poder de Dios lo que marca la diferencia. Es el poder de Dios. No nos olvidemos, no nos conformemos con los cultos bonitos, no nos conformemos con las cosas lindas, con ser un grupo lindo. Tiene que haber manifestación del poder de Dios, una manifestación viva, real. El mundo tiene que conocer a Dios a través de las manifestaciones de su poder. La palabra de Dios los va a convencer, pero es el poder de Dios lo que atrae a las personas hacia Él. No se lo olviden, no se lo olviden. Si no, Jesús